Gracias. Buenas tardes. Pues nada, buenas tardes. Yo voy a hacerle la presentación a Alejandro. Yo estoy aquí más que como experto en la filosofía de Ortega o en la antropología, estoy como experto en Alejandro, porque somos amigos desde hace 25 años, desde la carrera. Entonces, desde entonces yo, con más cercanía o menos cercanía, he visto cómo él ha ido avanzando en sus investigaciones hasta llegar al punto en el que estamos, ¿no? Entonces en la carrera él ya daba indicios de que era una persona con mucho afán por el conocimiento y también con intereses por la filosofía. Y en él destacaba sobre todo la memoria prodigiosa que tenía. O sea, que no me extraña que haya escrito un libro como el que ha escrito porque es una capacidad impresionante la que tiene Alejandro de retener, de estudiar, de trabajar. Eh, Alejandro lleva ya 25 años estudiando la figura de Ortega. En el año 2008 publicó su tesis doctoral que se llama Élites y masas, filosofía y política en la obra de Ortega y Gasset. Eh, Después se licenció en antropología y se hizo también doctor en antropología. Y desde aquel entonces pues viene publicando gran cantidad de artículos, participando en congresos, dando conferencias. Es decir, que estamos ante una persona que domina de arriba abajo la obra de José Ortega y Bueno, Gasset. Y además eso se nota en el libro porque lo que llama la atención poderosamente es la exhaustividad del trabajo con las fuentes. Es decir, Alejandro ha hecho una labor magnífica revisando toda la obra completa de Ortega y extrayendo aquellos elementos que tienen que ver con la antropología. Eh, Del libro que ha escrito Alejandro yo me quedaría pues, con un par de cosas. La primera es cómo la antropología influye sobre la obra de Ortega, en el sentido de que yo considero que él utiliza la antropología como utiliza la etimología. Es decir, busca el origen de las palabras, el origen de las costumbres para construir sus propios razonamientos. Eso destacaría por un lado y en segundo término destacaría que Ortega también ha influido en antropólogos. Eso también aparece en el libro, cómo los enfoques de Ortega posteriormente son recogidos por estudiosos de la antropología. Pero sobre todo lo que me ha llamado la atención del libro, lo que me parece más interesante del libro es que es una invitación a la lectura de la obra de Ortega. Un filósofo tan importante y tan sugerente merece la pena ser revisado una y otra vez y yo creo que Alejandro nos ha dado también un nuevo enfoque y una nueva oportunidad para revisitar la obra de Ortega y profundizar en su estudio. Así que nada, dejemos que el profesor Alejandro de Haro comience su intervención. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que el agradecimiento y el cariño es mutuo con Miguel Úbeda, porque, como él bien ha dicho, nos conocemos desde hace, pues sí, aproximadamente lo que llevo yo estudiando, un poco más, la obra de Ortega. Y bueno, luego caminos divergentes, porque él y yo hicimos, y también es importante que lo diga, porque la visión que yo intento proyectar en mis investigaciones a la hora de escribir, a la hora de pensar, a la hora de comunicarme con mis alumnos también, es la visión humanista, porque él y yo hicimos humanidades. Nuestra primera licenciatura fue en humanidades y es importante este dato porque yo considero que Ortega, no solamente Ortega, sino otros muchos pensadores coetáneos de Ortega, más que la figura que representan o la disciplina que pueden llegar a representar, ¿no? Unamuno también, por ejemplo, yo los considero grandes humanistas, principalmente, ¿no? Porque eran gente que absorbían tanto, ¿no? Abiertas prácticamente a todas las esferas, ámbitos del conocimiento. Entonces, bueno, un poco por no irme y detenerme aquí en este punto, nos conocimos ahí, en la licenciatura de Humanidades. Y bueno, finalizamos la licenciatura y yo ya me fui por el terreno de la filosofía y Miguel se fue por el terreno de la filología clásica, latín y griego. Esto, bueno, pues no está reñido, porque el conocimiento no está reñido, y siempre que, aunque vive en Madrid, yo vivo en Albacete, pero bueno, pues cada vez que voy a Albacete o yo vengo aquí a Madrid,
pues nos reunimos y siempre hay puntos en común, ¿verdad? De esos recuerdos de humanidades o de muchas otras cosas, de lecturas que tenemos en común. Entonces, bueno, pues, como digo, el cariño es mutuo, ¿no? Y agradezco muchísimo sus palabras, ¿no? Que son o han sido muy, muy entrañables. Bien, como también me ha dicho Miguel Úbeda, mi amigo Miguel, pues yo mi primer trabajo sobre Ortega, yo cuando comencé a estudiar el pensamiento de Ortega, me dediqué fundamentalmente a estudiar su pensamiento político. De ahí el trabajo de investigación que hice, doctoral, en filosofía política, que luego se convirtió en la obra que le he mencionado, Élites y masas, filosofía y política, en la obra de Ortega y Gasset. Yo lo finalicé ese trabajo también cuando estaba aquí en Madrid. Estuve cerca de 2 años trabajando en la nueva edición, en la última. Ya no es nueva, porque la edición se finalizó en 2010. Yo he tenido la manía de decir la nueva edición. Hasta ya los últimos trabajos, en vez de nueva edición, última edición, porque ya han pasado 16 años. La última edición de las obras completas de Ortega y Gasset, publicadas por Taurus y la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Y yo trabajé en el equipo de investigación que dirigía Javier Zamora Bonilla, profesor de la Universidad Complutense, y trabajé pues cerca año y pico con ellos con una beca postdoctoral, una ayuda postdoctoral, en la edición de las obras completas. Y bueno, pues ahí, en este contexto, cuando yo estaba aquí en Madrid, pues publiqué también el trabajo, era coedición, Biblioteca Nueva y la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Y bueno, pues y trabajé también en 3 proyectos de investigación con el nieto de Ortega, con Pepe Varela, con José Varela Ortega, el nieto del filósofo, también me invitó y bueno, pues trabajé. Y ahí también, pues ya, yo comencé entonces a interesarme también por un campo de trabajo. Ortega está muy trillado. Ortega se ha escrito muchísimo, como sabrán posiblemente, en varios idiomas también, ¿no? Porque Ortega ha sido, yo creo que comentaba un profesor de la UNED, Javier San Martín, que la obra de Ortega, La rebelión de las masas, por ejemplo, pues ha sido de las más traducidas en la historia de la literatura universal, La rebelión de las masas. O sea, que es un autor archiconocido y está muy trillado. Yo cuando estaba en la biblioteca de Ortega, en el archivo, digo, bueno, si es que a mí costaba mucho decir que puedo aportar verdaderamente tanto que se ha escrito. Pues es una persona, la verdad, y luego muy poliédrico, muy versátil, ¿no? Y se ha escrito prácticamente de todos los campos de conocimiento, no solamente de la filosofía, en la obra de Ortega. Es una cosa asombrosa. Yo sí que es verdad, y esto es cierto, que comencé hace unos 25 años a estudiarlo. Luego he dado giros, porque yo comencé con la filosofía, me doctoré en filosofía, y luego me fui por el campo de la antropología. Actualmente soy profesor titular de antropología social. Entonces, mis 2 campos de trabajo son la antropología y la filosofía. Es decir, estos 25 años, pues ha habido periodos, como nos puede pasar a cualquiera, por mucho que nos guste una cosa, nos dedicamos a ello, pues que he dejado a Ortega un poco de lado, que también está muy bien, ese distanciamiento, ¿no? Yo no soy el mismo ahora, con la edad que tengo, con 49 años, que cuando yo comencé con Ortega, ¿verdad? Yo vuelvo sobre los mismos textos y los veo de otra manera y descubro cosas que entonces no había descubierto. Y seguiré descubriendo, ¿no? Porque yo considero que es una persona que te atrapa bastante, tiene una prosa que es magnífica, ¿no? Una prosa muy pura y muy atrayente, ¿verdad? Muy seductor, Ortega y Gasset, en ese sentido. No lo digo yo solo, ¿no? Prácticamente quien se dedica a la investigación, a trabajarlo, a investigarlo mínimamente, saben que es una lectura muy amena, muy agradable, la de Ortega, ¿no? y que es difícil, que puedes estar más o menos de acuerdo con él. Pues yo también le hago una crítica aquí, en el libro, a cosas que dice. Puedes estar más o menos de acuerdo con él, pero hay que reconocerle, ¿no? Ese estilo que tiene escribiendo, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Yo no sé si la gente que está aquí son lectores de Ortega, lo han leído, alguna obra, lo conocen mínimamente. Bueno, el caso que el trabajo yo planteé, cuando yo empecé un poco a intentar rescatar, hacer mínima aportación a la obra de Ortega, dice, bueno, ¿por dónde puedo yo tirar? Y demás. Esto era el año 2009. Entonces fue el año que yo ya publiqué mi primer artículo de carácter antropológico, ¿no? Rescatando esta parcela de su pensamiento. La antropología y sobre todo la antropología social.
¿no? Porque sobre Ortega se ha escrito también mucho sobre antropología filosófica. Pero una cosa es la antropología filosófica y otra cosa es la antropología social, ¿no? Son cosas muy distintas, ¿no? Esa concepción más generalista del hombre, más abstracta, ¿verdad? Más especulativa, que es la que aporta la antropología filosófica, que es la que yo también estudié en él cuando hice mi primera tesis doctoral, ¿no? En filosofía, y la conozco, su aportación al campo del conocimiento, a la metafísica de la vida humana como realidad radical, que es la aportación, la principal aportación que hace Ortega a la historia del pensamiento filosófico y científico, la metafísica de la vida humana como realidad radical, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Es un concepto de hombre como vida humana, como un hombre, un sujeto en circunstancia, yo soy mi circunstancia, ¿no? Y otra cosa bien distinta, la antropología social, ¿no? Esta parte ha quedado más eclipsada en la obra de Ortega. También es verdad, es entendible. ¿Por qué? Porque la gente que se aproximaba a la obra de Ortega normalmente no han sido antropólogos. De ahí es entendible que se haga, ¿verdad? Yo solamente conozco a dos antropólogos en España, uno ya jubilado, el otro no. Ricardo San Martín, catedrático de Antropología Social en la Universidad Complutense, y Eloy Gómez Pellón, catedrático de Antropología Social en la Universidad de Cantabria, que ha hecho la reseña a mi libro en IBR, la revista Antropología Iberoamericana, que son las mejores revistas de antropología. Entonces, solamente, como él comenta en la reseña, ciertamente hemos sido 3 personas desde el campo de la antropología social, los cuales nos hemos aproximado a la obra de Ortega, en clave antropológica. Ricardo San Martín, que lo cito en el trabajo en varias ocasiones, Eloy Gómez Pellón y yo. De forma más sistemática, no por restarle importancia a lo que han hecho ellos, porque han hecho trabajos, han hecho aportaciones en forma de artículos, Ricardo San Martín y Eloy Gómez Pellón, pero han sido aportaciones pues, de carácter menor. Ellos lo reconocen, Eloy lo reconoce en la reseña, y he intentado sistematizarlo más. ¿Por qué? Porque también es verdad, claro, esto es normal que ocurra. ¿Vale? Ahora entraré en lo que es normal y lo que no, en ese debate entre naturaleza y cultura, que está muy presente en la obra de Ortega. Es normal que ocurra no ser antropólogos. Hay algunos compañeros que han reducido la obra de Ortega, la aportación que hace al campo de la antropología, a un trabajo, que es el más conocido de Ortega. Posiblemente sea el más contundente de principio a fin en temáticas de carácter antropológico. Ese trabajo es un trabajo del año 1924 que se titula Las Atlántidas, las culturas sumergidas. El término Atlántidas, que se remonta a la filosofía de Platón, ¿no? Que parece ser que fue el primero, ¿no? Que ya buscaba lo que era la Atlántida, ¿no? La ciudad perdida, ¿no? Que lo cita él. Y que lo cita además, Platón. Como realidad, digamos. Exactamente. Entonces, Ortega toma este concepto, ¿no? Para esta obra, para Las Atlántidas 24, que publicó en diferentes momentos, porque Ortega, como saben, excepto su primer trabajo de 1914, Meditaciones del Quijote, excepto este trabajo, que es su primera gran obra, el resto de la obra de Ortega ha sido publicado en tiradas periodísticas, en artículos periodísticos, previamente. Luego se ha librificado, luego se ha convertido en libros. No hay ningún otro trabajo de Ortega que se haya publicado en formato libro, excepto Meditaciones del Quijote. Así ocurrió con Las Atlántidas en el 24, que se había publicado en artículos de periódico, bien en La Nación o bien en los grandes folletones del Sol. Que yo estos folletones los manejé, recuerdo, cuando estaba trabajando con el equipo de investigación en lo que eran mis labores de investigación entonces, ¿no? Ir al Ateneo de Madrid, a la biblioteca Joaquín Leguina, también iba pues, para buscar información, para las horas completas, pero sobre todo en la hemeroteca, en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde pasé muchas horas. Y ahí, en la Biblioteca Nacional, fue mi primer contacto, ¿no? Con los grandes folletones del Sol, ¿no? Que es una cosa maravillosa, ¿no? Porque yo tengo en casa, de hecho me llevé copias a casa, y la verdad es que es una cosa casi de museo, ¿no? De coleccionista casi, ¿no? Este periódico, ¿no? La tirada, ¿no? Al cual estuvo vinculado Ortega, ¿no? Lo llevó a cabo Nicolás María de Urgoiti, ¿no? El Sol, y donde Ortega comenzó a publicar, ¿no? Comenzó a publicar sobre todo porque es del 17 cuando se publica por primera vez El Sol, y ella publicó Ortega, sobre todo más conocido, España Invertebrada,
España invertebrada, bosquejo de algunos pensamientos históricos, ya la publicó ahí y de ahí en adelante. ¿Qué ocurre? Que tanto ese trabajo, luego en adelante, como las Atlántidas y muchos otros, como pasa con Rebelión de las Masas, creo que la obra más conocida de Ortega, como saben, se publicó también, a veces se repetía incluso Ortega, en lo que eran las publicaciones en artículos periodísticos, en El Sol y en La Nación de Buenos Aires. También, ¿vale? Porque Ortega, como saben, si no lo saben, se lo digo, estuvo exiliado, en Europa, se marchó en el 36 y a París, y luego dio el salto a América, Buenos Aires. Ahí estuvo del 39 al 42. Es importante también este dato, 39 al 42, estuvo en Buenos Aires, en América, y luego volvió a Portugal, a Lisboa, en ese semidestierro de Cabra José Luis Abellán, de Ortega. Semidestierro, ¿no? Porque él venía esporádicamente a España, pero tenía su residencia en Lisboa. Eso en el 42. ¿Por qué digo que este dato es importante? Porque más allá de las Atlántidas, y aquí lo intento dejar claro, hay dos trabajos sobre uno del 39, la razón histórica del 39, que es unos cursos que impartió en Buenos Aires sobre la razón histórica, pero especialmente el curso que impartió en en Lisboa, en el año 44. Curso sobre la razón histórica. Que lo finalizó, comenzó en la universidad, y como iba tanta gente a la universidad, ¿no? Que se desbordaban las clases, que esto era muy común también, las conferencias que daba Ortega, que no cupieran todas las personas en las salas. Pues al final se trasladó también a la Sociedad Geográfica de Lisboa. Yo me hice casi que fetichista, ¿no? He estado en Lisboa en muchas ocasiones, allí impartí un curso, un seminario sobre el curso de la razón histórica de Ortega en Lisboa, en la Universidad Nova de Lisboa. Y me acerqué a la Sociedad Geográfica de Lisboa, donde Ortega impartió. Es un sitio muy bonito, ¿no? Con muchos mapas, entonces, globos terráqueos también, ¿no? Un poco rememorando la época de la colonización, la Sociedad Geográfica de Lisboa. Y en una de las salas, que es muy bonita, allí impartió Ortega, finalizó su curso sobre la razón histórica, que a mí me parece esencial, ese curso. Me parece, junto incluso al Hombre y la Gente, que es un curso que impartió en el 49 y 50 en el Instituto de Humanidades, que Ortega fundó aquí en Madrid, en el 49 con Julián Marías, que fue el principal discípulo de Ortega, principal valedor y defensor de Ortega, Julián Marías, que sabrá quién es, ¿no? Julián Marías, y Antonio Rodríguez Huéscar, que es manchego como yo, ¿vale? Esos fueron los dos principales discípulos, pero sobre todo Marías, el más conocido y más mediático, ¿verdad? Y el más conocido nacional e internacionalmente, Julián Marías. Y ese curso de la razón histórica, que hago yo mucho hincapié aquí, y ahora diré por qué, no me quiero, bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Porque yo creo que hay hasta las... Luego quiero dejar pues que me quieran hacer preguntas o lo que consideren. Entonces, bueno, ese curso me parece fundamental, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo un poco mis pasos atrás, ¿vale? Pues que las Atlántidas, en la obra de Ortega, Las Atlántidas de 1924, es un trabajo magnífico desde el punto de vista antropológico, donde Ortega pues debate cuestiones de naturaleza antropológica que son esenciales, ¿no? Que yo como antropólogo yo las veo y recuerdo cuando estudié la carrera y digo cómo estaba Ortega verdaderamente, ¿no? Pues interesado y ampliamente conocedor del campo de la antropología. Ese periodo que es fundamental en antropología, los años 20, ¿no? Cuando escribe la obra, cuando Ortega se interesa, cuando hay esa serie de trabajos, ¿no? Los más conocidos de él, aunque no son los únicos, de carácter antropológico, los años 20. Las ideas de los Frobenius, las Atlántidas, el sentido histórico, ¿eh? Son obras de los años 20 que son de carácter eminentemente antropológico. Es un periodo que es fundamental en antropología. Es fundamental porque es cuando la primera mitad del siglo XX, sobre todo de los años 15 en adelante, con la figura de Malinowski, Bronislaw Malinowski, un antropólogo funcionalista, que Ortega cita en varias ocasiones en sus obras completas, Malinowski, es cuando la antropología, cuando se realizan las principales aportaciones en el campo de la antropología social, por parte de Malinowski, por parte de Radcliffe Brown, por parte de Lowy, por parte a ver si me sale que también lo cita Ortega, leche, que se me ha ido, de Redfield, ¿no? Una serie de antropólogos, Richard Lee, una serie de antropólogos, muchísimos, porque cita muchísimos antropólogos sociales, y es en esa época,
cuando Ortega escribe estos trabajos y cuando la antropología está en todo su esplendor. ¿Vale? Entonces, bueno, por ir un poco, ¿vale? Porque estoy un poco yendo a salto de mata, yendo un poco... tampoco les quiero contar lo que escribo en el libro, todo lo que he escrito en el libro, ¿no? Sí que me gustaría, bueno, pues que, bueno, pues, digo, se compre, bueno, que se lea, ¿verdad? No es comprado en las bibliotecas o lo que sea, ¿verdad? Tampoco... ¿Cómo he dividido yo el trabajo? Bueno, he hecho el prólogo, que es una introducción, ahora comentaré algunas cosas que son interesantes y que yo he ido incluso en los últimos tiempos un poco para contextualizar su pensamiento. ¿Vale? Un prólogo donde pongo en relación o digo quién es la figura de Ortega, esa aproximación a los estudios antropológicos, a los estudios también folclóricos, ¿no? A lo que es la antropología más folclórica, que es la antropología que se ha desarrollado o que se desarrolló más en España, como era conocida, ¿no? Más la del folclore, más que una antropología propiamente tal. En España me refiero al 19 y el 20, ¿no? Porque la antropología social, es una disciplina que nace a mediados del siglo XIX. ¿Vale? A mediados del siglo XIX. Se desarrolla principalmente en el XX. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en España, ahora comentaré algunas cosas, pero sobre todo se entiende la antropología más en términos de estudio de la cultura popular, estudio de naturaleza folclórica, fundamentalmente. ¿Vale? Pero voy a comentar algunas cosas que son interesantes, ¿no? De la antropología en España entonces. Bueno, esa introducción, donde intento ubicar a Ortega en el campo de la antropología. Luego un primer capítulo que lo que he hecho es ver las aportaciones que hace Ortega a las diferentes ramas o subdisciplinas de la antropología. Es decir, ¿qué aportación hace Ortega al campo de la antropología biológica o física, al campo de la antropología que yo denomino de la técnica, al campo de la antropología económica, al campo de la antropología del género del parentesco, de la juventud y la vejez, al campo de la antropología del cuerpo, la antropología del arte, la antropología del paisaje o del territorio, antropología simbólica, religiosa, tema de la magia, los mitos, los ritos, antropología lingüística, cognitiva o psicológica, la antropología filosófica, ¿no? El debate fundamental en la antropología, y Ortega se mete de lleno en este debate, entre el etnocentrismo y el relativismo cultural. ¿Vale? Etnocentrismo y relativismo cultural, que es uno de los debates principales, uno de los debates que recorre. Yo recuerdo cuando hice la licenciatura en antropología, por aquí por la Universidad Complutense, que era un debate que recorría prácticamente toda la disciplina, todas las materias, todas las asignaturas que cursé. O sea, que es fundamental. Este debate y el de naturaleza-cultura. ¿Vale? ¿Qué entendemos por naturaleza? ¿Qué entendemos por cultura? Que también Ortega se mete de lleno aquí. Bueno, los orígenes de la antropología como ciencia y la aportación que hace. Ahora comentaré algunas cosas en este sentido. La aportación de Ortega al concepto de cultura. El concepto sobre el que pivota la antropología social, es decir, la seña de identidad de la antropología como ciencia, la antropología social, es el concepto de cultura. Y Ortega hace una aportación magnífica. Yo cuando lo leía, bueno, es que ahora comentaré algunas citas que me sé de memoria, no las tengo ni que leer, ¿no? Que es que se adelantó a cosas, a nociones de cultura que luego han intentado sistematizar antropólogos norteamericanos. Y esto es una cosa maravillosa. Que Ortega tuviera este pensamiento entonces, fundamentalmente en una época dominada sobre todo por Europa, ¿no? La colonización, el imperio, Europa, ¿no? Como el centro de la historia universal, ¿no? Esto es una cuestión importante, porque claro, no todos supieron quitarse esta soga del cuello, ¿vale? Esta guadaña, ¿no? Es decir, de poner en duda el eurocentrismo. Y Ortega lo puso en duda, ¿no? Y hay la valentía también, claro, porque esto no es fácil. Entonces, ¿no? Estar inmerso en un pensamiento eurocéntrico, naturalizarlo, pensar que lo normal es eso, que estamos solos en el mundo. Y Ortega puso en cuestión esto. Es decir, Ortega desmontó el etnocentrismo en un segundo momento, ¿eh? Y abogó por el relativismo cultural. Bien,
Un cuarto capítulo donde es una noción que he acuñado hasta donde yo sé yo, en ese sentido, que es el giro antropológico en la obra de Ortega. Porque sí que he dicho que Ortega supera ese eurocentrismo y aboga por el relativismo cultural. Es decir, hay más culturas que Europa. Pero en un primer momento no es así. Ahora comentaré algo. La contribución al campo de la epistemología, es decir, al campo del conocimiento, esto es magnífico, es maravilloso. Porque es decir, no solamente pensamos nosotros. La razón no es solamente nuestra. La lógica no es solamente nuestra. ¿No? Y es poner en duda eso también. Es decir, el debate entre el pensamiento denominado primitivo y el pensamiento moderno, pensamiento civilizado. Si lo queremos ver desde ahí, ¿no? Con estas categorías. ¿No? Y decir, bueno, y llevarle la contraria a autores consagrados entonces, como Lévi-Brul, un sociólogo y antropólogo francés, ¿no? Que él distingue entre la mentalidad primitiva y la mentalidad moderna. La primitiva como prelógica, irracional. Y Ortega, es que Ortega aparte es espectacular, porque en este sentido se adelanta en esta crítica al pensamiento primitivo, y aquí en este capítulo especialmente hago hincapié, a un autor que conocerán, seguro, que luego ratificó las ideas de Ortega. No mantuvieron que se sepa ningún contacto, ¿vale? Ni Ortega, que tampoco lo cita en sus obras completas, pero coincide con él, que es Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, ¿no? Uno de los autores más citados en la historia de la literatura, también, Lévi-Strauss, más allá de la antropología, ¿no? Porque saben que Lévi-Strauss hizo aportaciones al campo de la lingüística, al campo de las ciencias cognitivas también, ¿no? Al campo del parentesco, ¿no? Es un autor magnífico también, Lévi-Strauss, ¿no? Y Lévi-Strauss coincide con Ortega, ¿vale? Porque Ortega lo dijo antes que Lévi-Strauss, ¿no? Es decir, el pensamiento primitivo no es un pensamiento necesariamente irracional, ni lógico, ¿no? Y Ortega se adelantó en este sentido también, ¿no? A lo que eran las propuestas de Lévi-Strauss. Luego un capítulo que he dedicado, ya voy finalizando con lo que es el índice, al pensamiento simbólico. Es decir, la aportación de Ortega al campo de la antropología simbólica, a los símbolos. También adelantándose con definiciones, aportaciones que luego se han sistematizado en el campo de la antropología, conocida así, la antropología simbólica, ¿no? Lo que es un símbolo, ¿no? Ortega ya daba definiciones que luego se han dado, ¿no? Y se han ratificado así como perfectamente válidas, ¿no? De lo que es un símbolo. Y luego un capítulo final, en las conclusiones, donde, bueno, una pequeña aportación, que la verdad es que es menor, porque aquí Ortega sí que es verdad que a lo mejor es un pensamiento pues más no tan profundo, ¿no? Que es la aportación que hace, bueno, a la mujer criolla, ¿no? De su paso por América, ¿no? A la criolla portuguesa, española y francesa, ¿no? Lo que es el origen de la mujer criolla. Y es lo que aporta un poco pues, a lo que es su meditación del pueblo joven. Es decir, su aportación a lo que es también su paso, como digo, por América del Sur, sobre todo por Argentina. Entonces, bueno, ese es el índice, ¿no? del trabajo y, bueno, lo que les comento, ¿no? Intento, pues, lo que he hecho con toda la humildad del mundo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero es hacer un recorrido que continúe en ello, porque lo que aparece aquí, que son 237 páginas, podría haberlo convertido en 500 páginas, ¿no? Porque tengo en casa más, o sea, tengo más material para luego publicar, pues bien en otro libro distinto, o bien en artículos, ¿no? Porque yo me gusta publicar mucho también lo que son artículos científicos, artículos en revistas, ¿no? Por mi trabajo también como docente y como investigador universitario. Entonces tengo más material ahí. Aquí es una pequeña muestra. Sí que es importante porque lo que hago es un recorrido por toda la obra. Es decir, no dejarme o intentar no dejarme nada. Es decir, a la comunidad, como comenta mi compañero Eloy Gómez Pellón en la reseña que me ha hecho de IBR, no solamente para la comunidad de estudios orteguianos, para los orteguianos, esta obra. También me ha hecho una reseña una compañera de la Autónoma de Madrid, a mi compañera romana, en Revista de Estudios Orteguianos. Ha hecho una reseña también muy, muy entrañable en Revista de Estudios Orteguianos, en el último número, en la Fundación Ortega y Gregorio Marañón. Pero lo que he intentado es, pues eso, de que sirva no solamente a los orteguianos, sino también como
estaba comentando, me he quedado, Elio Gómez Peñol dice en la reseña, también a los antropólogos. Es decir, que forme parte este trabajo de lo que es la historiografía antropológica en España. Esa es mi intención, ¿no? Rescatar, poner en valor la aportación de Ortega, ¿vale? a este campo del conocimiento. Que, también lo digo, si me lo permite, no sé si es correcta o no la palabra, con cierta humildad, pero no se ha hecho un trabajo así. Yo conozco la literatura, la bibliografía de la obra de Ortega, ¿no? Y como tal no se ha hecho un trabajo que haga esta aportación, es decir, un recorrido por toda su obra, ¿no? Dicho esto, voy a entrar un poco en materia, por hacer algunos comentarios, ¿no? Algunas cosas de las que he sorvolado, ¿no? Como dirían los italianos, ¿no? Solamente he pasado por encima. He dicho que Ortega se mete de lleno en debates fundamentales en el campo de la antropología, ¿no? Ese debate etnocentrismo, relativismo cultural, el debate naturaleza-cultura, el tema de los símbolos, la antropología hermenéutica también, ¿no? Contemporánea, posmoderna. Pero claro, Ortega tuvo un pecado de juventud, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Yo, claro, cuando escribo algunos trabajos, yo esto lo pongo en valor. Claro, la biografía es fundamental, no es solamente a la parte intelectual, ¿no? Yo lo hablo con compañeros orteguianos también, estudios se presenta Ortega cuando debato con ellos, y se van muchas veces cuando hablan de la primera época de Ortega, cuando era joven Ortega, pues como nos ha pasado a todos, ¿no? Que somos más idealistas, ¿no? Y él se marcha a Alemania en 1905, que es donde estudió, donde se formó. Era un rito de paso. Igual que en antropología hay que hacer trabajo de campo, ¿no? Para que te consideren antropólogo, es decir, convivir, hacer trabajo de campo, tomar datos sobre el terreno, ¿vale? Yo he hecho 2 trabajos de campo. En antropología, entonces, para que te consideraran filósofo, había que ir a Alemania a estudiar, ¿no? Había que ir. Ortega se marchó a Alemania, se marchó becado por la Junta de Ampliación de Estudios, como se fueron tantos otros, como se fue Marañón y se fueron tantos otros a estudiar. La Junta para Ampliación de Estudios, que dirigía Ramón y Cajal, el científico, entonces, a comienzos del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal. Era José de Castillejo el secretario y Ramón y Cajal el director. Entonces, pues becaba pues, a todos los intelectuales de entonces, ¿verdad? Pues de la denominada generación de plata, es decir, la generación del 14, que es la generación que le dio Ortega, de la que forma parte, la generación del 14. Pues ellos iban a Alemania y Ortega se marchó a Alemania y allí pues se formó en Alemania. Lo pasó muy mal cuando uno va afuera, no conocer el idioma, ¿verdad? Porque Ortega pues, le costó, un idioma como es el alemán, que es difícil. Yo comencé a estudiarlo cuando estaba en Ciudad Real haciendo el doctorado y es un idioma muy complejo, un idioma difícil. Y él intentó meterse también en círculos muy cerrados, ¿no? Con Husserl, a que conoció cuando era ya mayor, con Dilthey, es decir, un poco en estas, eran casi como sectas, ¿no? Y del pensamiento, ¿no? Me permiten, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eran círculos muy cerrados y él intentaba pues meterse ahí, ¿no? Y conocerlo, ¿no? Pero lo que iba, ¿qué ocurre? Que dice él, claro, dices que la mocedad es idealista. Aparte del pensamiento, aparte de lo que uno estudie, dice, pues uno idealiza todo. Dice, a lo que es oponemos lo que debe ser, ¿no? O priorizamos lo que debe ser, ¿no? ¿Por qué digo esto? Desde el punto de vista antropológico, y es importante, porque en un primer momento, igual que en un segundo, a partir del año 20, Ortega se distancia o pone entre paréntesis, ¿no? La fenomenología que le gustó mucho a Ortega, ¿no? De la epogea, de poner entre paréntesis, ¿no? Que es un poco el lema de la filosofía, volver a las cosas mismas, ¿no? Igual que en un segundo momento se distancia de ese punto de vista europeísta, en un primer momento él está completamente inmerso en este punto de vista, en el evolucionismo, en el europeísmo, en ese modelo que yo denomino modelo monocéntrico de la historia universal. Cuando es joven, los primeros años, Ortega es un pensador eurocéntrico, no sale de ese círculo vicioso, ¿vale? Europa era todo. También es porque él veía una esperanza de renovación en Europa, ¿no? Con respecto a España.
Eso es interesante, ¿no? Ortega en un primer momento, lo comento para ya darle el salto, o sea, yo tengo que ir a la filosofía de Ortega, no me queda otra, porque lo que subyace la filosofía de Ortega, lo voy a dar el salto a la antropología, ¿vale? Lo que comenta Miguel es cierto, ¿vale? Ortega, como tantos otros, no solamente Ortega, también Unamuno en un primer momento, ¿no? Que era europeísta, luego se fue africanista, ¿no? Por llevar la contraria en ese debate con Ortega, ¿no? Que tuvo, ¿no? Que se apreciaban mutuamente, pero también esa irascibilidad, sobre todo por parte de Unamuno mejor más, ¿no? Pero bueno, yo creo que se apreciaban mutuamente. Y yo creo que también por llevar un poco la contraria, el africanismo, el europeísmo. Pero lo comenta Miguel, sí que viene una tabla de salvación en Europa. España es el problema, Europa es la salvación, ¿vale? Decía Ortega, la idea del regeneracionismo de Costa, de Joaquín Costa, ¿vale? De europeización y regeneración. Y vean a Europa, Ortega se había formado en Europa, Alemania, ¿verdad? La veían como la salvación. España se tiene que europeizar, se tiene que abrir a nuevos aires. ¿Por qué? Porque España está garbanzada. Llego a decir, España está garbanzada, ¿no? El retraso cultural de España, claro. Él incluso iba por las villas y villorrios, junto con otros compañeros, para intentar ilustrar a la masa, ilustrar al pueblo, ¿no? La cultura. En un primer momento, Ortega, que se había formado en la cultura alemana, ¿no? La idea de cultura, ¿no? Del pensamiento romántico, ¿no? Del pensamiento alemán, ¿no? Hegel, Fichte, Schelling, ¿no? Herder también, la ilustración, ¿verdad? Ese pensamiento está en Ortega. Ortega es un pensador ilustrado en un primer momento. Está inmerso en ese, como denomino yo, monismo culturalista. Es decir, la cultura es todo. La cultura frente a la religión, la cultura frente a la barbarie, la cultura frente al salvajismo. Idealiza la idea de cultura. Esto es importante. Voy a intentar que me entiendan. Si no es así, me paran y me preguntan. Dios es la cultura, dice Ortega. Dios en 1910, en un trabajo, la teología de Renan. Dios es la cultura. ¿Esto de dónde le viene? De su pasado, no tan pasado, neocantiano, alemán. ¿Vale? Sus maestros, Hermann Cohen y Paul Nator en Marburg. El culturalismo. ¿Qué es el culturalismo? Dice Ortega, un cristianismo sin Dios. ¿Vale? Culturizar, ¿no? Convertir la cultura en Dios, divinizarla, ¿no? frente al Dios tradicional, ¿no? Frente al Dios de la religión. ¿Vale? Él dice, si tenemos que decirnos entre religión y cultura, tenemos que irnos del lado de la cultura, porque el progreso, el desarrollo, está aquí, en la cultura. En la cultura con mayúsculas, es decir, en la cultura idealista. No una noción de cultura antropológica entonces, sino una cultura del intelecto. ¿Esto donde se ve muy bien también? En las cartas de un joven español. En las cartas que escribía, que esto es fundamental también, son 600 y pico páginas, que le escribe a su padre, que le escribe a su novia. ¿Vale? Dice, las órbitas de mi filosofía, Descartes, Galileo, Kant, etc., ¿no? Spinoza, todos los racionalistas. La idea de cultura estaba ahí, la cultura del intelecto abstracto. ¿Cuáles son las dos disciplinas fundamentales, decía en su primer momento? Las matemáticas y la filosofía. Las dos principales disciplinas europeas y que de alguna forma sustentaba lo que era su idea de cultura. ¿Vale? ¿Me entienden, no? Matemáticas, filosofía, esa cultura del intelecto. Doy el salto a la antropología y lo dejo claro aquí. ¿Qué ocurre? Desde ahí, él lanza improperios. Es una cosa bestial. Claro, él dice, claro, él está inmerso en el pensamiento clásico griego, ¿no? Que Miguel sabe más que yo, como filólogo, ¿no? Pensamiento clásico griego, ¿no? La obra clásica dice, ¿cuál es la cultura que tenemos que recuperar? Que recupera el pensamiento alemán, la cultura clásica griega. La cultura clásica griega, el helenismo. Dice, la salvación está en el helenismo, en la cultura clásica. ¿Vale? Él pone todas sus esperanzas en la cultura clásica. ¿A quién hace mención también? Especialmente a Sócrates. Cuando habla dice que ¿quién es el patrón de los filósofos? ¿Quién ha aportado el concepto de cultura racional? La razón. ¿A quién se debe esa aportación? A Sócrates. Fue Sócrates quien aportó, quien nos descubrió la razón. ¿No? Que la razón es un instrumento que utilizamos. El hombre ha utilizado siempre, esto es importante, porque Ortega dirá, haciendo una crítica a Levi-Brühl, más adelante, ¿cómo que los primitivos, denominados primitivos, no han utilizado la razón? Claro que no han utilizado la razón. Lo que pasa es que no eran conscientes. No eran conscientes. Claro. ¿Quién nos hace conscientes del uso de la razón? Sócrates. Desde ahí, claro, en adelante, ¿no? La cultura helénica, la cultura científica, ¿no? La cultura es ciencia. Y Ortega está pensando en la cultura clásica, en la ciencia griega.
está pensando en Sócrates, Platón, Sócrates en adelante. Ese es el ideal de ciencia de Ortega en un primer momento. ¿Qué ocurre? Desde ahí dice, de hoy el salto a la antropología. Dice, claro, dice la ciencia, la cultura, dice esto nos ha hecho progresar, nos ha hecho crecer, nos ha hecho distanciarnos de la naturaleza, de la barbarie, del salvajismo. Frente, dice literalmente, dice, frente a la metafísica asiática y a la, dice la metafísica asiática, y ¿cómo lo denomina también? Refiriéndose despóticamente a los asiáticos, a pueblos asiáticos y a los pueblos africanos. A los pueblos salvajes, dicen, salvajes africanos, ¿no?, que no han aportado nada, que están sumidos en la magia, en prácticas mágicas, en la religión, o prácticas metafísicas. Prácticas metafísicas pobres, una metafísica pobre, una metafísica que se hace en Europa, ¿no? Al leer la cita completamente, porque se me ha ido un poco de tantas cosas que estoy diciendo, me ha bailado exactamente lo que es, como lo dice literalmente Ortega. Dice frente a la ciencia está un escalón o dos por encima de lo que hacen los primitivos, de lo que hacen los salvajes, de los pueblos que se están descubriendo al compás del proceso de colonización, ¿vale? La bestia metafísica asiática, ya me he acordado, si es que me vienen las cosas, de tantas cosas que estoy diciendo, dice, frente a la bestia metafísica asiática y la bestia tomista africana, totemista africana, ¿vale? La bestia totemista de tótem, ¿no?, del tótem. Frente a la bestia totemista africana y frente a la bestia metafísica asiática hay que anteponer la ciencia, la cultura. Esto lo hizo Ortega en un primer momento. Es decir, Ortega aquí está siendo completamente etnocéntrico o eurocéntrico. ¿Por qué? Otra cosa importante que aparece en el libro, etnocéntricos somos todos. Ortega en eso también se adelantó a luego lo que se ha dejado claro y se deja claro en las universidades, cuando uno estudia antropología. El etnocentrismo es un universal cultural. Es un universal cultural. Todos somos etnocéntricos. Nosotros y cualquier otro pueblo, la historia de la humanidad lo ha sido. Es decir, consideramos lo propio lo mejor, ¿vale? No solamente los occidentales, no solamente Europa, ¿vale? Es un universal cultural. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en un primer momento, Ortega es etnocéntrico, es eurocéntrico. Es un etnocentrismo, como yo lo denomino, clasicista, ¿no?, porque intenta recuperar el ideal clásico, y germanista. Es decir, el ideal de cultura germana. Pero es que el ideal de cultura germana, en ese momento, es la cultura clásica, ¿vale? Porque lo que hacen los pensadores racionalistas alemanes entonces es recuperar a los pensadores clásicos, fundamentalmente la obra de Platón. Corrígeme si me equivoco, que ahí viene la cita de Ortega diciendo que Alemania es la Grecia de su época. La Grecia de su época, claro. Lo que hacen los pensadores alemanes es recuperar el pensamiento clásico griego, ¿no? Dice, se otea. Dice, la obra de Platón se otea en las mentes de Leibniz, ¿no?, de Kant, ¿verdad? Los grandes racionalistas, los grandes sistemas, ¿no? La gran desillenía que dice, ¿no?, del pensamiento, la obra de Kant, ¿no?, que dice, me costó tantísimo, ¿no? Entonces, claro, desde ahí él idealiza Europa, idealiza la filosofía, idealiza el racionalismo. Es un Ortega racionalista. Es que él, yo lo he puesto en valor, esto lo he puesto en varios artículos, él dice, nuestro racionalismo, dice que para algunos echa pestes, dice en 1911, dice el racionalismo que defendemos nosotros, el propio Ortega. O sea, él se autodenomina racionalista en un primer momento. Entonces, racionalista, culturalista, eurocentrista, y desde ahí pues lanza juicios, improperios, en cierta manera, contra otros pueblos, ¿vale? En un primer momento es así. ¿Qué pasa? Que luego él da un giro, el que yo denomino giro antropológico, ¿vale?, en un segundo momento, y deja atrás ese monismo culturalista, deja atrás ese de Europa como lo mejor, culturalmente hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué él defiende? Lo dice así literalmente. Dice, una concepción policéntrica, dice, ya no monocéntrica. El término monocéntrico no lo utiliza él, lo utilizo yo para definir su pensamiento de juventud, pero si utiliza él la de policentrismo. Dice, una historia policéntrica, una historia universal. Es decir, la noción de ciencia histórica que se tiene en el 19 hay que dejarla atrás. De ciencia histórica del 19, donde solo existía como cultura la cultura europea, y donde la historia parece que solamente la habíamos hecho nosotros, la historia universal. Y dice, esto hay que dejarlo atrás. Entonces, la ciencia histórica dice, tiene que recuperar esta idea de diversidad. Se debe apoyar la idea del pluralismo de culturas, ¿no?, la idea de ciencia histórica que él defiende. Me voy a detener aquí un momento, ¿vale? Me voy a detener un momento.
Sí, intentaré por dejar preguntas porque tenemos hasta las 8:30 a lo mejor. No lo sé hasta qué hora es. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño apunte. Ortega no hace ninguna referencia, ninguna, a la antropología en España. La antropología en España se cultiva. En el 19, he dicho, está más vinculada a los estudios folclóricos, al saber tradición popular, ¿no? La cultura popular. Pero no exclusivamente. En España se hacen trabajos de antropología. En España, en 1865, Ortega está al margen de esto. Yo que yo sepa, no hace ninguna mención. Pero hay una antropología y conecta con ellos en cierta manera, ¿vale? Aunque no lo mencione, ¿vale? A lo mejor sí tiene conocimiento, pero no lo menciona. En 1865 se crea la Sociedad Antropológica Española, o la Sociedad Española de Antropología, hasta el 83, ¿no? En esa primera etapa. En esta primera etapa, justo el año que muere Ortega, justo el año que nace Ortega, en 1883, ¿vale? Y nace la Sociedad Antropológica Española y la Sociedad Antropológica Sevillana. El Ateneo Científico de Madrid también tiene su origen en el 19. Ateneo Científico y Literario, Artístico y Literario se llamaba entonces. Museo Etnológico, diferentes sociedades, diferentes museos, en el 19. ¿Qué ocurre? Y les explico. Y por eso Ortega también, en cierta manera, le costó, en un primer momento, desvincularse de ese pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento dominante entonces? Me van a entender. El pensamiento evolucionista. ¿Cuál es el modelo dominante? El modelo darwiniano de evolución. Frente al modelo creacionista, que se va dejando atrás, el modelo evolucionista, positivista, naturalista, evolucionista. Es decir, ¿qué tiene más importancia entonces? La biología, el concepto de evolución. Ortega, claro, da buena cuenta de ello, ¿no? En ese primer momento, lo que estaba comentando. Europa superior, la cultura europea, ¿no? Supone, frente a la barbarie y el salvajismo de otros pueblos, ¿no? Que hemos avanzado, que hemos progresado, ¿no? Que hemos evolucionado más que ellos. Es decir, el evolucionismo está presente en Ortega. Porque el evolucionismo está presente en Europa. Porque es la corriente dominante. En España también. Es decir, ¿en España se hacen estudios de carácter folclórico? Sí, la antropología se orienta en esa dirección. Pero también la Sociedad Antropológica Española la lideró Pedro González de Velasco. Pedro González de Velasco es un científico español, fue un científico español, pero vinculado a la historia natural, era médico también. ¿Vale? Es decir, esto es que es interesante, nos puede llevar mucho más tiempo. ¿Qué ocurre? Que en un primer momento en España se hace el tipo de antropología que se hacía en Europa también, a los aspectos a los cuales se prestaba más atención en Europa. Aspectos relacionados con las clasificaciones raciales, estudiar cuestiones anatómicas, los cráneos, ¿no? Medir la evolución ahí. Yo he sido profesor hasta el año pasado de antropología en el grado de Derecho de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el grado de Criminología. He sido profesor de antropología de la violencia y del delito. Y yo le explicaba a mis alumnos esa antropología que se hacía en el 19, la figura de César el Lombroso, ¿vale? César el Lombroso, que es el padre de la denominada antropología criminal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que intentaban buscar el tema del atavismo, ¿verdad? Buscar un perfil antropológico del delincuente. ¿Dónde encontrarlo? En la forma craneal, las formas anatómicas, en el cráneo, y pensar que esto era también una cuestión relacionada con el atavismo, es decir, con la herencia de caracteres adquiridos, heredados, ¿eh? Ancestralmente. Situar al criminal más próximo del salvaje, ¿vale? Del primitivo, ¿no? Como alguien incivilizado. Y esto lo estudió Lombroso, ¿no? En Turín, donde fue médico, en la prisión, y donde hizo su trabajo de carácter antropológico, creó un auténtico museo allí, con cráneos de todo tipo. Digo que esto es importante, es interesante decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque era el modelo dominante entonces, el modelo evolucionista, ¿no? El modelo que prestaba atención fundamentalmente a cuestiones de naturaleza biológica, anatómica, craneal, ¿no? Todo esto lo que se hacía. Clasificar las razas. ¿Por qué las razas? La raza es un término ahora mismo en antropología desde hace muchos años y décadas que es un término que está proscrito en el campo de la antropología. No se utiliza sino para deconstruirlo, para hacer una crítica al concepto de raza. Pero entonces se utilizaba. Ortega lo utiliza también, ese concepto de raza. Claro, ¿qué es una raza? Antropológicamente es un grupo étnico de que se asume que tiene una base biológica. Esa es la definición antropológico-social de raza. Un grupo étnico del que se asume que tiene una base biológica.
Es decir, que impere la biología. ¿Por qué? Porque las ciencias dominantes, como ustedes saben, en el 19 eran la biología y la física. La biología por el modelo darwiniano. Todo esto, por resumir, ¿verdad?, es lo que de alguna forma empaña la antropología en el 19 en Europa, la escuela positivista francesa, antropológica, la Sociedad de Antropología Francesa, que era un modelo, un referente entonces, la de Londres, la francesa, y la española se hace imagen de la francesa y de la de Londres. Y es el modelo subyacente a la manera de hacer antropología y de ver la antropología en el 19, el modelo evolucionista, que es el modelo en el que está inmerso Ortega en un primer momento también, aunque no haga referencias a la antropología en España. Todo esto, a partir de los años 20, si no un poco antes, pues por ir resumiendo un poco, ¿no? Y discúlpeme un poco por los saltos. Todo esto, Ortega, este modelo evolucionista, darwinista, Ortega está contra el darwinismo, no compartirá, ¿no?, la ley de Darwin, de la selección natural, ¿no?, de la adaptación al medio y todo esto, ¿no? La de supervivencia no la comparte. Y en los años 20 Ortega todo esto lo deja atrás. Frente a ese modelo unilateral, unilineal, evolucionista, ¿verdad?, racionalista, culturalista, esto lo deja atrás y él lo que apoya a partir de entonces, por lo que se decanta, es por reafirmarse, poner en valor el pluralismo de culturas, el relativismo cultural. Su obra en adelante será una apuesta en firme por poner en valor todo esto. Por ir y no ir a las Atlántidas. Voy a dar para mí una obra que yo di varias charlas en Lisboa sobre este aspecto, porque impartió el curso allí, de la razón histórica. No era la razón histórica, un curso ya de madurez, en el 44, Ortega muere en el 55. Este curso lo impartió en el 44 en Lisboa, cuando estaba exiliado. ¿Por qué? Porque es un curso magnífico. ¿Hay que hacer Ortega? Claro, es muy complejo, ¿vale? Pero ¿qué hace Ortega? Poner en cuestión el logocentrismo, el discurso filosófico de la modernidad. Ortega, que esto es importante que lo diga, cuando da ese giro antropológico, ¿por qué a Ortega le interesa la antropología y le sirve? Lo comentaba antes a Miguel, en mi hipótesis. Porque Ortega, como ustedes saben, lo que él defiende, especialmente desde los años 20, es la idea de la razón histórica. El hombre es razón histórica, el hombre no es razón pura. No tenemos esencia, no tenemos naturaleza, tenemos historia. No somos biología, somos biografía. Esto es lo que Ortega desarrolla a partir de los 20 y lo que se ve especialmente en trabajos finales como la razón histórica, la naturaleza histórica del hombre, la historia como algo consustancial. La única sustancia del hombre es que es cambio. El hombre es insustancial. Si hablamos de sustancia es que es cambio, es historia. No hay una estructura esencial invariable como pensaban los liberales, los marxistas, los darwinistas del 19. Él se desmarca de este pensamiento. ¿Por qué? Porque Ortega es uno de los grandes críticos de la modernidad. Ortega sigue la estela de Nietzsche. El primer gran crítico de la modernidad, que muere en 1900, es Nietzsche. Y de ahí en adelante, Husserl, Heidegger, ¿no?, Dilthey, Simmel, Ortega está entre los grandes críticos de la modernidad. Críticos de la razón pura. Entonces, ¿qué defiende? La razón histórica. ¿Y qué es la razón histórica? Una razón antropológica. ¿Y qué hace la razón histórica? Antes también, poner en cuestión, desmontar esta idea de que el intelecto solamente es privativo nuestro, o que estamos en posesión de la lógica, del intelecto, de la razón, solo nosotros. Y entonces intentar rescatar todas estas aportaciones que han hecho otros pueblos, ¿vale? Es más, y lo digo de memoria, dice, claro, bueno, dice, está también por ver que seamos nosotros, eso que decimos que nos caracteriza, que es la razón desde Sócrates, que verdaderamente sea así, que el hombre sea racional, ¿no? Pero hago este punto antropológico. Dice, es que el conocimiento no le es natural al hombre. Claro. Dice, antes de ejercitar el conocimiento, ejercitar la razón, el ser humano hizo muchas otras cosas. Magia, religión, animismo, ¿vale? Porque esto también es importante que lo diga. Ortega no establece una tabula rasa, rompe con lo anterior, no. Él es muy hegeliano en este sentido. Él dice, superar es conservar. Para negar una cosa,
la tengo que tener aquí. No podemos dejar de ser lo que hemos sido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que verlo como dos mundos completamente dispares. Por poner un ejemplo, dice, las categorías de los primitivos, dice, están en nosotros, siguen en nosotros. ¿Cómo? En la forma de las supersticiones. ¿Cuándo nos acercamos, dice la razón histórica, por entrar y cerrar, ¿no? Por si me quieren preguntar? En la razón histórica, él diferencia entre el denominado pensamiento primitivo y pensamiento moderno. Dice, el pensamiento primitivo, o ese pensamiento que denominamos primitivo, dice, era un pensamiento onírico, orgiástico, fantástico, o sea, se apoyaba en la idea de fantasía, en la imaginación, en los sueños, onírico, ¿no? El éxtasis, el trance, voy a hacer un apunte, frente al pensamiento intelectual, que tiene 2500 años de historia. Pero ellos también utilizaban la razón, de otra manera. Claro, esto es gracioso, lo que voy a comentar, pero es así porque luego lo ha ratificado Marvin Harris, un antropólogo norteamericano, lo que previamente ha dicho Ortega en la razón histórica. Dice, ¿para qué se utilizaron, poner un ejemplo, ¿no? Antropológico, ¿no? Y yo, como luego antropólogos posteriores, de la talla de Marvin Harris, que a lo mejor les suena, un antropólogo norteamericano, Marvin Harris, materialismo cultural. Lo ha puesto, esto lo cito en el libro, ¿no? para un poco lo que Ortega dice, creo que lo ha dicho Marvin Harris. Esto es lo mismo que dice Ortega. Dice, ¿para qué sirvieron las cuevas, las cavernas o cabañas inicialmente? ¿Para qué sirvieron? ¿Para qué las utilizó el hombre primitivo? Dice, las utilizaron, Ortega las denomina casas de sudar o para transpirar. Dice, ahí está el origen de los estupefacientes. Dice, ¿qué hace el hombre? Me explico. Dice, ¿qué hace el hombre primitivo? Dice, quemaba hierbas, ¿verdad? Las quemaba y el humo que desprendía, ¿no? De quemarlas, y entraba en trance, en éxtasis, ¿vale? Dice, ¿por qué? Porque era el método que ellos utilizaban, el método visionario. ¿Para qué? Para acceder al mundo de sus dioses, de poderes mágicos, lo que ellos consideran la auténtica realidad, ¿vale? Y esto, la razón histórica, lo explica Ortega, dice, las casas de sudar o para transpirar. Esto lo ha puesto luego, lo ha confirmado Marvin Harris, ¿vale? en su obra de Historia de la Antropología. El chamanismo, por ejemplo, dice, ¿qué hacían? Yo traigo imágenes, una charla que hay en Granada sobre magia y religión. Las pone las imágenes de Marvin Harris, de Historia de Antropología, ¿no? Como se ven de las cabañas, el chamanista pues salía aturdido, ¿no? Por haber consumido los estupefacientes. Dice, los estupefacientes es de lo más antiguo que hay, ¿no? El masticar hierbas, ¿no? El fumarlas, ¿verdad? El entrar en trance. Dice, el fuego que se hacía mismamente en las cuevas, ellos entraban en trance. Por eso lo de casas de sudar. Sudaban y entraban en trance, el éxtasis, ¿no? Dice, y de ahí acceden a la auténtica realidad. Y dice Ortega, ¿qué lleva más razón? ¿Ellos o nosotros? ¿Cuál es más importante, el método visionario o nuestro intelectual? Nosotros intentamos comprender la realidad, saber lo que las cosas son, acceder al ser de las cosas. ¿Cómo? A través del intelecto. Ellos, a través de las visiones, a través del sueño. ¿No? Eso es un apunte que él hace de carácter antropológico en la razón histórica, ¿no? Y a mí me pareció excepcional, ¿no? Esa idea, ¿no? De poner el pensamiento primitivo, de no primitivo, en qué se basa, en qué se funda, en qué se fundamenta, en los sueños, las imágenes, las visiones, ¿no? Lo orgiástico. Esto luego también lo ha puesto de relieve, posteriormente, y lo comento en el libro, una antropóloga de las más importantes, en el 20, Ruth Benedict, en Patterns of Culture, en modelos de cultura. Es una obra, un referente en la antropología, Ruth Benedict, hablando de los indios norteamericanos, ¿no? Esta cuestión que pone sobre el tapete Ortega, ¿no? Y en esta obra, en la razón histórica, ¿vale? Entonces, bueno, estos dos modelos que aparecen muy bien ahí, con múltiples ejemplos, porque él hace referencia a múltiples grupos, ¿no? En este caso, pues se refiere a los primitivos, pero por dar algún apunte más para finalizar, ¿no? De carácter antropológico. Él le responde a Heidegger. A Heidegger, el filósofo, le dice, hablando de los chamanistas, los indios amerindios, ¿no? De América, dice, es que, y los indígenas africanos, ¿no? Y refiriéndose a los indígenas africanos, le dice a Heidegger, señor Heidegger, es que para los negros del África, filosofar es bailar y no preguntarse por el ser. Este apunte, ¿no? Va un poco en la línea, ¿no? De lo que estoy comentando. Filosofar es bailar. Por el estar. Claro, los tambores sagrados. Por estar bien, exactamente. Los tambores sagrados. Hace muchas referencias a Ortega, a los indígenas de África.
a Nigeria. Es un país que a él le gusta mucho, lo menciona mucho en sus obras en diferentes lugares, ¿no? Y yo lo menciono, en Nigeria. Dice, para hablar de las costumbres, de los usos sociales, dice, viven las tribus juntas en Nigeria. Y esto lo han confirmado luego antropólogos, ¿vale? Yo en el libro lo dejo esto, intento que medianamente claro. Dice, viven juntas las tribus de los nigerianas. Dice, ¿y cómo se diferencian unos de otros? Dice, por los tambores. Y es así, por los tambores. Cuando dicen ese de otra tribu, dice, ese baila con otro tambor. ¿Esto qué significa? Son metáforas, porque no solamente la antropología, sino la obra de Ortega está empañada de metáforas. Es un lenguaje metafórico, poético también, ¿no? ¿Qué significa ese baila con otro tambor? Para ellos, en su propio lenguaje, ese tiene otras costumbres, otros usos, otra cultura, ¿no? Otra manera de ver las cosas, aunque vamos cercanos, cerca y lejos. Y así su obra, porque hace referencia pues, a los indígenas de África, a los bosquimanos, los fueguinos, tierra del fuego en América, a los aborígenes australianos, a los vedas de Ceilán, es decir, una cantidad, a los amerindios, a los pueblos chamanistas del sur de Asia, es que es espectacular, es una cosa espectacular. Cuando uno hace ese rastreo, me refiero, es cómo es posible, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es verlo también, ¿no?, con esta perspectiva. Es decir, cómo Ortega fue capaz, en un momento en el que muy pocos otros del campo de la filosofía, logró dejar atrás esa idea que he comentado, que es muy habermasiana, del logocentrismo. Es decir, el logos, ¿no?, que tiene muchos, Miguel también lo sabe posiblemente mejor que yo, de significado, ¿no?, como profesor de griego, ¿no?, sentido, razón, palabra, ¿verdad? El logos es más amplio que el que nosotros pensamos. Nos arrogamos, dice Ortega, de tener, ¿no?, de estar en posesión del logos, pero el logos es más. El logos lo tienen todos los grupos humanos, ¿no?, el uso de la razón. Otra cosa bien distinta es que fueran conscientes de eso o no, de utilizarla, ¿no?, que es un poco lo que él comenta, ¿no? La utilizaba la razón, pero no eran conscientes de ello, ¿no? Pero esto que se me ha ido, permitirme que lo comente. Cuando habla de las casas de sudar o de transpirar, yo me fijo en los detalles, dice Ortega. Dice, es curioso que las primeras actividades que hizo el hombre, que se define como Homo sapiens, como ser de razón, y lo primero que hizo fuera precisamente actividades, acciones, tomar estupefacientes, ¿no?, para acceder a ese mundo, a esa realidad que ellos consideraban, dice, fuera perder la razón. Perder la razón. Los ritos órficos, órficos pitagóricos, exactamente, sí, sí. Dice, la utilizó para perderla, para perderla. Y bueno, me quedo aquí ya por si me quieren hacer. El perro sabe, pero no sabe que sabe. No sabe qué sabe. Pues nada, dejo un poco por si me quieren preguntar. Gracias. Por no extenderme mucho más, por dejar unos minutos por si quieren preguntar o hacer algún tipo de consideración. Por si me quieren preguntar, pues son tantas cosas. Claro, yo intento. Ha sido esclarecedor, porque vamos, yo las pocas cosas que he leído de Ortega, y te iba a preguntar más por el tema político, más filosófico y tal. También. Y claro, digo, claro, toda esa aportación, para mí, vamos, me has ilustrado. Me ha parecido. Masterclass de. Sí, bueno, no. Yo venía con esa intención, digo, antropología y Ortega y tal, digo, a ver. Vamos, a mí me ha encantado, me ha encantado la exposición. Yo lo comentaba antes con Miguel, creo que lo he dicho también, por tantas cosas he dicho, y a veces pues ya uno se hace mayor también, ¿eh? Se hace mayor y a veces se olvida rápidamente algunas cosas, ¿eh? Y me ocurre, que dice que tiene mucha memoria, y eso le agradezco, el piropo, ¿no?, cuando estudiamos, pero ya uno se va haciendo mayor y ya la memoria también tiene unos índices, ¿no? Pero yo lo que considero un poco, por verlo con una perspectiva un poco más amplia, Ortega, que estuvo inmerso, como digo, en el racionalismo, en la razón pura, para él Kant era todo, ¿no?, el neocantismo, en los estudios kantianos, como para todos otros, porque eran todos herederos de Kant, ¿verdad?, de muchos otros, no solamente Ortega. Pero claro, él vio como un punto de luz, un haz de luz en la antropología. ¿Para qué? Para intentar justificar, esa es una de mis hipótesis, para intentar justificar
su idea de la razón histórica. La filosofía no le daba, no oxigenaba, no le daba recursos, desde mi punto de vista, la filosofía clásica para ese de la razón histórica, ¿no? Había llegado ya a un límite, ¿no? La había exprimido al máximo. Entonces, ¿qué? Tenía que recurrir a la antropología, porque la antropología sí que le permitía desarrollar, ¿no?, esa idea de que el hombre no es naturaleza, es historia, la idea de la cultura, ¿no?, del pluralismo cultural. Eso se lo daba la antropología. Eso le aportaba la antropología. Por eso su interés. Por eso, como digo, menciona a tantos antropólogos. Pero ya desde el siglo XIX. A Taylor, a Morgan, ¿no?, a Bachofen, la antropología clásica. Él lo cita y lo pongo de relieve en el libro. A estos antropólogos. Y luego pues a tantos otros, ¿no? Malinowski, ¿no? Margaret Mead. En la biblioteca. Mira, Sí. el primer contacto con la antropología fue enfermería y Sí. la conducta. 20 añitos me encuentro a Tantas compañeras que he tenido yo Margaret Mead. en antropología, tantas compañeras de enfermería. Sí, Cuando hice la carrera. al doctorado, que era mucho. Pues porque hay una asignatura, perdón por interrumpirle, pero bueno, porque hay una asignatura que le interesaba mucho a los enfermeros y enfermeras, que es antropología de la salud. Antropología de la salud de la enfermedad. Claro, entre otras. Yo hice políticas, la conclu también era el tema de que, claro, era No, es que me tengo que ir, pensé que Nada, no se preocupe. Muchas gracias por asistir. que no podemos salir por ahí. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Una observación y la pregunta. Sí. Entiendo que Ortega estuviera encantado con Alemania, con el eurocentrista, porque Sí. en los años 20 Alemania era lo más en ciencia y otra historia. Exacto, sí. Muchos médicos alemanes, la traumatología está llena de nombres de apellidos alemanes. Claro. Bien. Bueno, en fin, no me quiero enrollar por esto. Gracias porque me ha venido una idea que lo que ha comentado. La cuestión es, primero que tenía toda la razón, está encantado y decir que Europa, Alemania era el top. ¿Cómo? Con esa forma de entenderlo de Ortega, en los tiempos actuales, sería tan eurocentrista. Pues, Ortega, ya por dar el salto al campo político. Por dar el salto al campo político, digo el eurocentrismo, pero sí, punto de vista político, cultural o. Como que en Europa ahora mismo el panorama, Sí. pues no sé, yo decirte si se están amante de Europa, ¿no? Y a lo mejor y en vez de echar tanto para África, igual se va más para América, que al final somos hermanos. Y, no sé, ¿cómo lo veríamos? Bueno, esto, ya me comento porque también, bueno, pues sobre todo mi primer trabajo, pues sí que entré un poco en ello, ¿no? Ortega sí que es verdad que he dicho, hay un primer momento europeísta, ¿no? Europa, España es el problema, Europa es la solución, que es la fórmula, ¿no?, que Ortega recupera también pensando en la figura de Costa, de Joaquín Costa, ¿no? Ortega no es que abandone el europeísmo, ¿vale? Abandona ese modelo culturalista monocéntrico europeísta, que es distinto, porque como todos saben, en la rebelión de las masas, la segunda parte de la rebelión de las masas se desemboca de la verdadera cuestión, que manda en el mundo, y él lo que defiende ahí es un nuevo europeísmo. ¿Vale? Dice muchas abejas y un solo vuelo. Ortega, yo esto lo comenté, tanto esto como otra cuestión, ¿no?, que es importante en él, ¿no?, y no se pone tanto de relieve. Ortega es uno de los padres de lo que se llamaba entonces la corriente paneuropeísta. Paneuropeísta, ¿vale? Está dentro de esta corriente, ¿no? Y él apostaba por Europa, también a nivel político. Pero el modelo que tiene Ortega, al menos desde mi punto de vista, era un modelo, tanto al inicio como luego, aunque sean dos modelos de Europa distintos, el que tiene juventud y luego la rebelión de las masas, que es del año 30, en un modelo más de índole cultural. Pero Ortega es un precursor en esta idea de los Estados Unidos de Europa, ¿vale?, que es lo que dice él en la segunda parte de la rebelión de las masas. Hacer posible los Estados Unidos de Europa, ¿no? Tanto en esto, es Ortega un precursor, como también en el título octavo de nuestra Constitución, que se respeta muy poco, la configuración autonómica del Estado español. El padre de esta idea del título octavo es Ortega, con un trabajo que tiene del año 1928, La redención de las provincias, donde él habla de grandes comarcas, grandes regiones o comarcas. Y entonces se le considera, porque se debe hacer así,
el padre es el título octavo de nuestra Constitución actual, española, 76, 78. Sí, yo relacionado con lo que decía el caballero. Bueno, sí, actualmente, que no he contestado. ¿Qué pensaría Ortega? Pues no lo sé, la verdad, con la situación que vivimos ahora mismo. Sería casi una incógnita, verdaderamente. Casi una incógnita. A nivel político, estoy seguro que echaría pestes, como tantos otros, ¿no? De la situación a nivel político, ¿no? A nivel cultural, pues no lo sé, porque también es compleja, ¿eh? A nivel cultural. Bueno, América también a unos años así, bueno, vamos al siglo XIX que no quería ser provincia española, ¿vale? Pero ahora ya, quitando el indigenismo y toda la corriente que engañan como que cualquiera que tenga un poquito de historia a mano, seguimos siendo hermanos. Bueno, ya previó algo. Cuando hablaba de la historia policéntrica, lo estamos viendo ahora, los países emergentes, el mundo como está, ¿no? Tan convulso, tan complicado, tan complejo, cada vez más, tan incierto, ¿no? Ella cuando habla de esa historia policéntrica, pues tampoco le sorprendería mucho si viera ahora mismo, ¿no? Países, ¿no? Que ya no estamos solos en el mundo, ¿no? Se está viendo que Europa aparte es objetivo además, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo, lo que es el contexto geopolítico, ¿no? ¿Qué pensaría? No lo sé, sería aventurarse a lo que pensaría una mente como Ortega ahora mismo. Pero sí que es verdad que el modelo que él defendía más para Europa, él ya lo comentaba en principio, dice, me interesa más la Europa del intelectual que la Europa la Alemania, perdón, Alemania-Europa, para un poco el símbolo de Europa, la Alemania del intelectual y no tanto la Alemania del filisteo. Ahí ya daba pistas qué tipo de modelo, qué tipo de Europa a él le interesaba, ¿no? Más una Europa que apostara por la ciencia, por la cultura, por la educación, ¿no? La política es el cutis de lo social. Ya lo comentaba él. La política es el cutis de lo social. Es algo meramente superficial. Dice, ojalá fueran solo problemas políticos los que tuviéramos. ¿No? Comentaba él. Pero sí, su modelo es más cultural. A mi juicio, sí. La política, él intervino en política. Fue diputado por las Cortes, ¿no? Por la circunscripción de León, con la Segunda República, ¿no? Y se implicó. Luego quedó desencantado, como Marañón también, como Pérez de Ayer, como tantos otros. No, pero él apostó por la República. En el 31 formó la agrupación al servicio de la República, con Gregorio Marañón, con el médico y con el literato, con Pérez de Ayala, ¿no? Pero también estaba Machado, que del discurso, bueno, estaba toda una playa de intelectuales. Es un poco lo que hablábamos ahí antes de empezar la charla, que él tenía muy clara, digamos, su vocación práctica y centrada en la política, sí, sí. de regeneración, de lo que has hablado tú antes de Joaquín Costa, que lo tienen ahí como una especie de modelo a seguir. Y yo creo que en parte, por lo que tú estás diciendo, le salió más o menos bien. No, ya solo pensando en los discípulos de Ortega y en la escuela filosófica, vamos, antes de Ortega prácticamente en filosofía esto era un ideal. Un ideal, exactamente, sí, sí. Un páramo. Y yo creo que él fue capaz de sacar adelante esa idea de regeneración de España. Yo creo que hay también recuperar que lo tenía como un... Bueno, es que claro, Ortega es inabarcable. Yo ya me he dado por vencido. O sea, yo puedo seguir estudiándolo y releyendo y leyendo y haciendo aportaciones, pero veo que es un pensador inabarcable, ¿no? No tiene fin, ¿no? Como comentaba un compañero mío de la Universidad de Castilla-La Mancha, no del campo de la filosofía, dice, es que Ortega no tiene fin, ¿no? Es una cosa como pasará con tantos otros pensadores, no para hacer una geografía de Ortega, ¿vale? Con tantos otros. Pero sí que es verdad que yo ya me he dado por vencido, ¿no? En muchas cosas, porque digo, es que me moriré y habrá cosas que no llegará, aunque lo conozco. Experto, pues no lo sé, es que tampoco me gusta esta palabra de experto, ¿no? Sí que estudioso, ¿no? Y de muchos años del pensamiento de Ortega, pues sí. Pero bueno, pues habrá secretos, él mismo lo dice, mi obra es que es muy compleja. Llega un momento, es toda una canción. Dice, y claro, hay que llegar hasta el final, ¿no? Y no es tan fácil de descifrar, ¿no? Él mismo lo dijo. Y es verdad, y es verdad. Bueno, ¿qué les he estado yo comentando a ustedes? Me iba de una idea a otra, ¿no? ¿No? Decir, no, pero muy, no sé si puedo... sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, magnífico, de verdad. O sea, me ha encantado porque los que tenemos alguna referencia con Ortega o con la Fundación o tal, Sí. Pues no, a mí me ha parecido que tu exposición ha sido, te voy a tratar de... Sí, por supuesto. Me parece que tu exposición ha sido magnífica porque ha sido un correlato, no que haya sido de un lado a otro, sino que es que, exacto, Ortega puede ser inabarcable. Inabarcable, sí. Entonces todo lo que hacías como referencia de unas cosas con otras,
a mí me ha servido, me ha clarificado muchísimo, de verdad, y me ha servido como hilo conductor para entender o para interpretar a Ortega, que lo tengo leído de joven también y de ahora, y muchas cosas. Entonces, bueno, y se me ocurren, claro, de todo lo que has comentado, pues podría ir igual, o sea, que cada uno de los temas podemos hacer. Sí. Por cierto, un apunte con el tema de lo que comentáis, yo de joven hice políticas. De muy joven, en la Complu también, y claro, de las enfermeras que comentabais antes, que era una... antes era una diplomatura, que eran 3 años. Entonces, luego se metían con antropología porque les daba cuarto y quinto, que servía para hacer al doctorado. Para hacer, vamos, ¿no? Para la licenciatura. Claro. Bueno, sí, es que en mi época había licenciatura. Sí, era como magisterio antes. Pero bueno, como elemento de... Sí. Por eso hay infinitas, sobre todo en Madrid, infinitas antropólogas relacionadas con la enfermería. Con la enfermería, sí. Es el tema final. Sí. Pero bueno, pero la pregunta que te quería hacer, ya te digo que en cada una de las cosas, obviamente no. Pero bueno, ahora estamos con Javier San Martín. Sí, lo conozco, sí. Lo conozco. Entonces hay una que has tocado con un poco de referencia, pero me gustaría ver si puedes, ya aprovechándote, un poquito, la referencia de Ortega con la fenomenología. O sea, ¿cuál es la relación de Ortega con la fenomenología, con Husserl? Porque creo que existen esos dos Ortegas de juventud, que es más así con ese planteamiento con Unamuno también. Sí. Confrontación de lo que decías tú, africanistas o españolistas. Sí, o españolistas, sí, exacto, eso es. Y el otro de Europa. Y lo de Alemania no es que sea un tema de principios del siglo, es que todos los filósofos españoles, por ejemplo, profesores, catedráticos y tal, todos se han formado en Alemania en los años 50. Exacto, sí. Javier San Martín. Exacto, eso es. Todo es formación en Alemania, es la clave, la esencia. La esencia, sí. Pero bueno, eso, que me gustaría, si puedes, porque ya igual es un poco tarde, y muy concreto, por ese tema. ¿Cómo ves tú la relación de Ortega con la fenomenología? Si en un momento abandona o tiene un vínculo con Husserl. Claro. Perdón. No, ¿ha terminado? Sí. Nada. Vamos a ver, lo ha mencionado al inicio. La persona más... Lo conozco y tengo una buena relación con él, porque también ha tocado el tema de la antropología. De hecho, cuando publicó su libro Antropología Filosófica y Antropología Cultural, me lo envió a casa muy amablemente, me lo regaló Javier San Martín. La persona más autorizada es él, en los estudios orteguianos de todos los tiempos, ¿no? en tema de fenomenología. Es el que más ha aportado, el que más ha escrito, sigue escribiendo, y el que más ha abogado por esta idea, ¿no? De que Ortega es fenomenólogo, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Sin restarle, evidentemente, ningún tipo de autoridad a Javier San Martín, ni muchísimo menos, no es mi intención. Sí que voy a utilizar esta metáfora también de Wittgenstein. Del filósofo del lenguaje austriaco, Ludwig Wittgenstein, ¿no? Del lenguaje como caja de herramientas, la metáfora de la caja de herramientas, ¿no? Yo creo que Ortega utiliza la filosofía, y no solamente la filosofía, el conocimiento como una caja de herramientas. Y en mi opinión, la fenomenología, porque él dice, bueno, que una etapa fenomenológica, luego dice que abandonó la fenomenología en el momento de recibirla, ¿no? Estas expresiones muy contundentes, ¿no? Muy tasativas, ¿no? La abandoné en el momento de recibirla, dice Ortega, la fenomenología, ¿no? Por el idealismo, la idea de la conciencia intencional, todo esto, dice Ortega. Husserl es que no se libró de ese idealismo, ¿no? Y es un poco Pero yo creo que Ortega, con esta metáfora de la caja de herramientas, a él le sirvió, en cierta forma, en mi opinión, sin ser un conocedor a fondo de la fenomenología, ¿no? Le sirvió fundamentalmente porque, claro, el lema de la fenomenología es la vuelta a las cosas mismas, ¿no? El mundo de la vida. Y a Ortega le interesaba todo esto. Es decir, la idea del perspectivismo también en Husserl. Yo creo que sí que hay una conexión, tanto en Nietzsche como en Husserl, que defiende la idea de la perspectiva. Ortega es perspectivista. La realidad, esto es muy antropológico también, la realidad se ofrece en múltiples perspectivas, ¿no? Él dirá, la perspectiva china es tan justificada como la occidental, ¿no? La idea de perspectiva. Esto es muy husserliano también. Y Ortega lo leyó en Husserl, ¿no? Y la idea del mundo de la vida. Pero Ortega yo creo que se lo lleva a su terreno. Husserl es Husserl, Husserl es alemán. Ortega es español. Claro, vamos a ver, yo lo veo, pues, como yo lo veo, si me ha preguntado usted o me has preguntado tú, ¿vale? ¿Cómo lo veo? Ortega, claro, es que Ortega dice, yo soy yo, mira una cosa básica conocida por todo el mundo, yo soy mi circunstancia.
Si no la salvo ella, no me salvo yo. Ortega fue a Alemania a estudiar, pero Ortega era español, ¿no? Husserl no era español. La idea del mundo de la vida, yo creo que Ortega se la lleva, le interesa esa aportación de Husserl, que es importante, ¿no? La búsqueda de las esencias, ¿no? De lo que son las cosas. Ortega la convierte, esa idea de esencia no la comparte, las cosas no tienen esencia, tienen consistencia. No tiene una naturaleza esencial, no podemos llegar a la esencia de nada, porque no existen las esencias. Husserl, con la idea de conciencia, intenta llegar a la esencia de las cosas, la idea de Pogé, la suspensión del juicio, ¿no? Ortega no comparte esta idea de las esencias, no se llega a ninguna esencia, no existe nada esencial. El ser humano es consistencia, no esencia, no existen. Esta idea aristotélica, ¿no? De la esencia, de lo que no cambia, ¿verdad? Lo inmutable, ¿no? Lo que permanece a los cambios, todo esto, que esto es muy de Brentano, ¿no? Antes de Husserl, Brentano, ¿no? La idea del psicologismo, la idea también aristotélica. Y Ortega, en ese sentido, yo creo que se desmarca del pensamiento husserliano fundamentalmente, en mi opinión, ¿no? Que esto que Javier San Martín a lo mejor me rebate todo esto y me desmonta todo, ¿no? No lo sé. Pero yo creo que es más esta idea del idealismo, ¿no? De decir, bueno, esta idea a mí no me interesa. Y es intentar rescatar esta aportación que hace el Lebenswelt, ¿no? El término alemán, del mundo de la vida, y llevarse a Ortega a su terreno. Claro, a Ortega sí le interesaba ese mundo de la vida, porque Ortega es un vitalista, claro. Pero yo creo que Ortega, desde ese punto de vista, está más próximo a pensadores historicistas. ¿Como quién? Como Dilthey, como Simmel, como Bergson, ¿no? Filósofos del 20, que son vitalistas. El pensamiento historicista. Entonces, la fenomenología. Para él dice, la fenomenología fue una buena suerte, dijo Ortega. ¿No? Creo que en el 34, en el prólogo para alemanes, ¿no? Que es donde intenta un poco también hablar del neocantismo que dejó atrás, de la fenomenología, en ese prólogo para alemanes. El prólogo para alemanes es el prólogo que hizo Ortega a su obra El tema de nuestro tiempo. Que la cuarta edición creo que es, para presentarlo en Alemania. Habla de la fenomenología también. Entonces yo considero Ortega fenomenólogo. Bueno, de forma absoluta. Es que yo creo que Ortega no es nada de forma absoluta. Es muy poliédrico, es muy versátil. No se le puede, yo creo que, vincular de forma completa, absoluta, a ninguna forma de pensamiento. A ninguna. Yo creo que él intentaba evitar esto, ¿no? Esta endogamia, en ese sentido, ¿no? Pero vamos, en mi opinión, ¿eh? Como ha pasado, muy cualificada, además, tu opinión. Pero que digo que Ortega, igual que ha pasado con muchos filósofos también, ¿no? Que tienen un momento, y lo has remarcado mucho, ¿no? Un momento de juventud, quizá una idealista, y luego una evolución, igual que Wittgenstein o cualquier otro filósofo. Que exactamente. Momentos, bueno, pues quizá como todos nosotros también, hemos tenido momentos de juventud, pero que es una enfermedad que se cura con el tiempo. Pues lo de Wittgenstein, a mí me parece muy interesante, porque yo hice un trabajo, madre mía, tendría yo qué sé, a lo mejor 23 años, 23 o 24, y en la revista de Magisterio, y para poner en relación a Ortega con Wittgenstein, con Humboldt, con Guillermo de Humboldt, ¿no? Lingüista alemán, ¿no? Y Grice, también, del campo de la filosofía del lenguaje, por lo que has comentado, ¿no? La idea del significado como uso, ¿no? Del significado de las palabras, un significado circunstancial. Lo que se ha planteado en filosofía del lenguaje, yo cuando la estudié, entre el significado y el sentido, ¿no? ¿Pero por qué lo digo? Porque, claro, hay ese salto en Wittgenstein también. También se ha aproximado Ortega a Wittgenstein o Wittgenstein a Ortega. ¿Por qué? Porque el primer Wittgenstein, ¿qué es? ¿En qué confía Wittgenstein? En la ciencia. El tratatus lógico, el tratatus es la ciencia. Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. De lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. De lo que no puedo hablar, de lo que no se puede contestar científicamente, el positivismo lógico. Ortega también es ciertamente un positivista. Cree en la ciencia en un primer momento, como Wittgenstein en su primer momento también. La ciencia es todo. La ciencia europea. ¿Quiénes han sido los creadores de la ciencia? Nosotros, Europa, los griegos. ¿Qué ocurre con Wittgenstein en un segundo momento? Los cuadernos azul y marrón, investigaciones filosóficas, que deja atrás también ese pensamiento inicial, ¿no? Y da el salto incluso a lo místico, el propio Wittgenstein, ¿no? Que acaba diciendo que él siente, claro, por lo místico, dice, bueno, un respeto, ¿no? Viene a decir, ¿no?
un contexto de la Primera Guerra Mundial. También. Nosotros no la padecimos. Claro. Exactamente. Pero lo digo por lo que comenta, ¿no? Sí. También estos paralelismos, ¿no? Y estas conexiones que puede haber en ese sentido, ¿no? Claro que sí. Pero a mí me parece asombroso esto. Fíjate en estos detalles, ¿no? Que, como digo yo, a lo mejor son aparentemente menores, pero no lo son, ¿no? Cuando dice Ortega, es que claro, yo es que he tenido 20 años como todo el mundo, y 18, y idealizaba las cosas. Todo era, claro. Y eso lo dice en sus escritos, y esto es importante, claro, porque la vida de una persona es la biografía a la cual Ortega le dio mucha importancia luego. El hombre es más biografía que biología. Es más lo que nos pasa que lo que hemos heredado. Pero Margaret Mead, ¿no? Que lo ha comentado, por contestar y finalizar, bueno, pensaba que era más tarde, Margaret Mead, Ortega cita a Ruth Benedict. De Margaret Mead no la cita en las obras completas, pero sí en su biblioteca personal tiene trabajos de Margaret Mead, ¿no? Pero si yo de Ruth Benedict, por ejemplo, de Margaret Mead, yo utilizo un término que él utiliza también, que es el de ¿cómo se llama? Para ver la distancia generacional. ¿Cómo lo denomina esta autora? Es que ya tantas cosas. Lo voy a mirar, ¿vale? Porque es que si no. Para ver un poco las relaciones entre generaciones, ¿no? Porque Ortega propone de una metahistoria para ver los grandes ciclos históricos, tiene tiempos de jóvenes, tiempos de viejos, ¿verdad? A veces coincidimos. Esto sería muy apropiado ahora. Lo cito en el libro, lo comento, ¿no? Ese distanciamiento intergeneracional, ¿no? Ortega hace referencia. Hay momentos en que predominan los jóvenes, momentos en que predominan los viejos, momentos donde sobresale el papel de la mujer, momentos donde sobresale el papel del hombre, ¿no? Pero por finalizarlo, ¿no? Dice, haría falta una metahistoria. ¿Para qué? Para estudiar los grandes ritmos, ¿no? Históricos, los grandes ciclos, que predomina más una clase, personas u otra, un género, si lo queremos ver así, u otro, ¿no? Él cita, si me permiten un momento, ¿no? Porque es que, claro, tantas cosas ya tengo en la cabeza que me va a explotar. Entonces, es normal también. Y entonces lo tengo que mirar. Me tengo que ir a la chuleta. Pues es interesante porque Ortega aparte en esto incide antes que la autora. Cuando yo pongo en relación en un capítulo a Ortega con Philip Cottat, Marvin Harris, Margaret Mead y Jules Henry, que son antropólogos norteamericanos. ¿Por qué? Porque Ortega coincide con ellos en muchas de las cosas que dice, ¿vale? Y lo pongo en relación en uno de los capítulos, ¿vale? En este capítulo, hablando de Margaret Mead, que Ortega tiene su trabajo, pero no la cita a Ruth Benedict, que es otra antropóloga. Margaret Mead y Ruth Benedict son de la corriente de cultura y personalidad, ¿vale? Antropólogas norteamericanas, ¿no? Ruth Benedict tiene un trabajo, yo cito aquí que es la expresión que da título a su trabajo, el abismo o ruptura generacional, del año 80, el abismo o ruptura generacional. ¿Por qué lo pongo en relación con el pensamiento de Ortega? Porque él dice previamente, claro, coincidió con Benedict, dice, hay épocas cumulativas en que lo que han hecho las generaciones anteriores nos sirve y continuamos una línea, y épocas eliminatorias, generaciones de combate, donde la generación que entra intenta destruir todo lo que ha hecho la generación anterior, separarse de ella, como que viven en mundos distintos. Claro, distintos. Y esto lo hizo Ortega con anterioridad a luego, claro, desde el 80, obviamente. Ortega murió en el 55. Margaret Mead incide la misma idea, el abismo de la ruptura generacional. Algo que puede ayudar a entender la diferencia entre biología o biografía es el hecho celular. O sea, claro. No somos los mismos que ayer. Exacto. Mi cera de la piel hace 2 semanas que se fue y hace otra. Sí. Así con todo. O sea, podríamos decir, Fíjate que yo tuve pelo, ¿eh? Sí. Ahí diría que hacer, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pues eso. Porque en Europa, ¿cómo pasa el tiempo? A veces, claro, esta idea de la naturaleza, sí que es verdad, ¿no? De la biología, porque él dice, bueno, es que él, dice, se malinterpreta también, yendo al pensamiento griego, dice, si es que la biología no está mal dicho, como yo entiendo, la biología para los griegos, para Aristóteles, el bios griego. El bios griego es ese saber vital, esa acumulación de experiencias. Dice, lo que yo no entiendo por vida es el zoe,
la idea de Zoe, de los griegos, que es la naturaleza orgánica. Claro, que es la idea de Zoe. Bueno, me puede corregir en su caso, ¿no? Dice, yo estoy más de la idea de bios, que es lo que yo entiendo por biología, por biografía, el bios. Luego ha degenerado, entiendo por biología la dimensión orgánica, fisiológica, pero no era como lo entendían los griegos. Eso es Zoe, no es bio. Claro, y ahí está la idea del saber biográfico, ¿no? La idea de biología griega, del bios griego, no de Zoe, no del aspecto o la dimensión orgánica. Es que es muy preciso, claro, va con el bisturí. Claro, la filosofía es así, ir con el bisturí, pero Ortega es que lo lleva a buen puerto esto, claro, lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, claro, quiero comentar, lo que iba a comentar, esto, ya, por ejemplo, aquí podemos estar, porque yo estoy muy a gusto también, ¿no? Cuando dice, claro, a veces, y algún compañero yo, muy cauto, ¿no? Y también con mucho tacto, ¿no? Compañeros grandes estudiosos, ¿no? Del presidente Ortega, ¿no? Debate, porque claro, uno no tiene que decirle amén a todo, hay que dar el punto de vista también, ¿no? Él cuando... yo escribí un trabajo en Isegoría, en la revista del CSIC, sobre este aspecto, en la revista de Filosofía Moral y Política. El hombre no tiene naturaleza, sobre la idea de Ortega del animal fantástico, ¿vale? Porque Ortega, claro, ¿qué hace aquí? Y esto no se había puesto relevante, ni tampoco Jesús Conil. Jesús Conil, un catedrático marido de Adela Cortina. Jesús Conil también estudió sobre el presidente Ortega. Y haber escrito sobre el animal fantástico en Nietzsche, en Ortega, pero yo intenté ir un poco más allá de lo que había escrito Conil y Marcos Alonso, que son un compañero y amigo, que también estudió sobre el presidente Ortega y una gran persona, ambos. Y yo con Marcos Alonso, que es profesor de la Complutense, la Facultad de Medicina, pero él es orteguiano, de pro. Y él hace mucha referencia a la de naturaleza. Dos cosas. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Claro, pero Ortega aquí, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Ortega, que esto sobre todo es a partir de los años 30 en adelante, cuando Ortega empieza a comentar esto y en varias ocasiones, en muchas ocasiones, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Lo que la historia es a las cosas, lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia como regesta al hombre, dice. Ortega, y esto lo pongo de relieve en este artículo de Segoría, la revista del CSIC, Ortega está intentando desmontar, hacer una crítica al pensamiento de Parménides. El hombre de naturaleza es que el hombre no tiene un ser inmutable, estático, eterno, invariable. Esa es la idea de naturaleza que Ortega está criticando. El hombre tiene historia. Porque dice, hay que recuperar, dice Ortega, en el año 35, en Historia como Sistema, hay que recuperar la simiente de Heráclito. La simiente de Heráclito. Panta, rey, todo fluye, nada permanece. La idea de cambio, evolución. El hombre es cambio. Panta, rey. Y esto era mi hipótesis en el trabajo de seguridad que me publicaron en esta revista del CSIC. Claro. Esto por un lado. Y por otro, dos modelos. He comentado antes, el modelo darwinista y el modelo creacionista. A Ortega no le sirve ninguno de los dos. Ninguno. Ni el modelo darwinista de la evolución biológica, de la adaptación del hombre al medio. En todo caso, dice él, utilizamos la técnica para adaptar el medio al hombre. ¿No? Ni tampoco el modelo creacionista. Ortega era cristiano, pero no católico. Católico. Hace muchas referencias de Dios de forma muy respetuosa, ¿vale? Porque es cristiano. Pero no le sirve el modelo creacionista de hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Ortega lo que defiende es el modelo basado en la imaginación y en la fantasía. El hombre es un animal fantástico. Tenemos que ser novelistas de nosotros mismos. La vida como autofabricación. La vida como proyecto. Dice, ¿los proyectos qué hacen? Se idean, se imaginan. No, el hombre imagina proyectos de vida. Algunos se materializan, otros no. Entonces, está este tercer punto de vista, ¿no? Frente a la biología, la naturaleza, la evolución, la creación, el modelo que defiende, que es el basado en la imaginación. Desde ahí nos iríamos, que es lo que yo he intentado hacer ahí, al campo, y con esto lo haceríamos con la antropología, como autores como Godelier, como Lévi-Strauss, como Goethe, campo de los símbolos. Antropología simbólica. La imaginación y la fantasía es lo que para Ortega tiene más valor. Digo una cosa, ¿vale? Que dije ahí también, ¿no? ¿Qué nos separa del mundo animal? Dice Ortega.
no es la razón. Es la loca de la casa, es la fantasía. Lo que nos distancia del resto, que somos animales, del resto del mundo animal, no es la razón, es la imaginación. ¿Qué nos libera? La imaginación. Pone la metáfora de un esclavo en galeras, en un barco. Dice, ese esclavo está en galeras, está con los remos, encadenado. Yo esto lo comentaba con mis alumnos, más jóvenes y más mayores, en la Universidad de Saramago. Y les ponía la imagen, aparte. Busqué una imagen de una persona en galeras, en el barco. Y digo, ¿cómo lo interpretaría Ortega? ¿No? Ese hombre está encadenado ahí y gracias a la imaginación puede sentirse libre. Puede imaginarse en un paraíso con una dama. Por ejemplo. Esa es la imaginación. También nos separa de articular la palabra. Sí, pero es que... Y ese nos da el pensamiento. Por eso cada vez se piensa menos porque la gente usa pocas palabras. Pocas palabras, cada vez menos. Es verdad. Sí, lo que da estructura al pensamiento es el lenguaje. El lenguaje. Eso lo dice también con los animales. Y yo digo, hay muchos animales con dos patas. Sí. Con pocas palabras. Las dos que he usado son tres son Insultos. Pero ese del Homo sapiens, del animal del logos, que Ortega, bueno, pues considera válida, pero no plenamente. Dice, el hombre está en camino de la razón, pero la razón no es una posición permanente. Claro. Ni el intelecto. Dice, ¿quién es más intelectual? Dice, el intelectual de verdad, el intelectual auténtico, es aquel que no está seguro de que lo va a ser al momento siguiente.